La inteligencia artificial se ha integrado hoy totalmente en la vida diaria y profesional de las personas. Las empresas ya utilizan la IA para automatizar tareas, mejorar la experiencia del cliente a través de la personalización y los chatbots, analizar grandes cantidades de datos, predecir tendencias, optimizar procesos, mejorar la productividad, detectar fraudes y mantenimiento predictivo. La inteligencia artificial está inaugurando una nueva era en la innovación empresarial. En Estados Unidos, el 50% de las empresas con más de 5.000 empleados utilizan la IA a diario. Esta cifra asciende hasta el 60% en organizaciones con más de 10.000 empleados. Sin embargo, esta rápida expansión de la tecnología trae consigo nuevos retos y dilemas éticos. Un 40% de los empleados considera que el uso de la IA ha generado conflictos éticos como resultados no transparentes, injustos o sesgados. La gran pregunta es cómo podemos aprovechar toda la eficiencia de la IA en beneficio de la sociedad. Ante los desafíos que plantea la IA, la Unión Europea tomó la decisión de aprobar la primera Ley de Inteligencia Artificial, una norma que busca crear un marco jurídico conjunto y único para toda la Unión Europea en materia de IA, que ofrezca seguridad a los actores que se desenvuelven en esta industria, impulse la innovación y, en consecuencia, favorezca la atracción de la inversión. Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tech Insider, el ciclo de eventos e innovación y tecnología de Business Insider en España. Hoy, además, con colaboradores como Securitas Direct e Iberus. En esta jornada vamos a poner el foco en la inteligencia artificial. Es una tecnología que está transformando la manera en la que trabajamos, la manera en la que tomamos decisiones y, al fin y al cabo, también nos ayudará a solucionar los retos del futuro sociales y también económicos. Durante esta mañana vamos a analizar el impacto real de la inteligencia artificial en sectores como, por ejemplo, la salud, la educación, la industria o la gestión ambiental. Pero no vamos a dejar de lado los desafíos que plantea esta tecnología, porque los hay. Por ejemplo, la sostenibilidad energética, el sesgo algorítmico y además también hay que hablar del marco urgente legal y también ético. Queremos ofrecer una visión
clara y realista del presente, pero también del futuro de la inteligencia artificial, y lo vamos a hacer además con casos concretos, con una mirada crítica y contando con las voces de aquellos que en su día a día, en sus organizaciones, ya apuestan por esta tecnología. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ahora, para abrir este ciclo de eventos, contamos con la presencia de Aleida Alcaide. Ella es directora general de Inteligencia Artificial en el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública. Aleida, gracias por estar con nosotros cuando quieras. Bueno, pues buenos días a todos. Es un placer para mí estar aquí hoy con Business Insiders, también con equipo, ¿no?, que está, por lo que he visto cuando he llegado, en el día a día de lo que es el uso de la inteligencia artificial. Para nosotros, venir a todo tipo de evento donde se habla de inteligencia artificial es importante para contar también lo que estamos haciendo desde la administración pública y cómo vemos las cosas, ¿no?, en general. Lo primero es que yo creo que ya somos muy conscientes, después de años hablando de inteligencia artificial, es que esto ha venido para quedarse, ¿no?, que estamos implementando la inteligencia artificial en nuestras organizaciones, pero también en nuestra vida diaria. La inteligencia artificial es un reto en sí misma porque se puede utilizar bien o se puede utilizar mal. Y eso es precisamente, como ha comentado el vídeo inicialmente de Natalia, lo que busca precisamente Europa, controlando de alguna manera qué tipo de uso se da a la inteligencia artificial y desarrollando ese reglamento de inteligencia artificial. Yo creo que somos conscientes que la inteligencia artificial es una herramienta que puede mejorar mucho la productividad de las organizaciones, pero también puede mejorar el bienestar social de nuestros ciudadanos. Me gustaría poner algún ejemplo concreto, ¿no?, en sectores ya concretos de lo que vemos y de lo que está sucediendo. Me voy a un ámbito que para nosotros es muy importante, el ámbito sanitario. Como vemos, en Occidente la esperanza de vida cada vez es mayor y la infraestructura, digamos, sanitaria está limitada. Su crecimiento, pues, es relativo. Ha llegado la inteligencia artificial en un momento ideal para poder cubrir ese gap que a lo mejor no podemos cubrir de otra manera. Es decir, en el momento en el que necesitábamos una tecnología rompedora, disruptiva, que diera solución a retos actuales, la tenemos esa inteligencia artificial, tenemos esta tecnología que puede cubrir ese salto cualitativo que hay entre lo que demandan los ciudadanos y lo que nosotros podemos dar con nuestros propios recursos. ¿Me voy a una organización normal o me voy, por ejemplo, a la administración pública? La generación de los baby boomers, todos sabemos que se está jubilando. Hay una jubilación masiva de personas. Esas personas tienen trabajos. Esas personas, dentro de unos años, o ya está sucediendo, por lo menos nos pasa en la administración pública, no van a estar. Ha venido la inteligencia artificial justo en un momento crítico para poder, digamos, capitalizar todo el conocimiento que tienen esas personas y poder seguir dando servicios que se van pidiendo directamente, en nuestro caso, por la propia ciudadanía y por la sociedad. Estamos transitando, sin ninguna duda, un momento crucial en el que la tecnología, por otro lado, se va desarrollando a nivel de vértigo, es decir, tiene un desarrollo increíble. Vemos todos los días noticias de nuevas funcionalidades que nos puede proporcionar la inteligencia artificial o, en general, las tecnologías más avanzadas. Y sobre todo en el sector doméstico, es decir, en nuestro día a día, todos ya, de alguna manera u otra, empezamos a utilizar esa inteligencia artificial. Falta el salto en las empresas, en las organizaciones, para poder transformar realmente los negocios. Esa transformación es más compleja que disponer de una tecnología. Requiere muchas otras cosas que son necesarias para poder realmente capitalizar todo lo que la inteligencia artificial nos puede dar. Como digo, en el día a día, en lo personal, usamos inteligencia artificial cada vez más extendida, más comoditizada, cuando en el momento en el que nos la han metido en los buscadores, ¿no? Ya a día de hoy, pues vamos cambiando nuestro patrón de comportamiento de tal manera que preguntamos algo a nuestros buscadores y nos responde una inteligencia artificial y no vas entrando web a web para buscar la información. Eso es una disrupción muy grande, pero también genera un problema colateral que tenemos que tener en cuenta también, tanto como personas como, por supuesto, desde las administraciones públicas, porque tiene impacto.
tiene impacto en los negocios de otros sectores. Por otro lado, pues también lo utilizamos para hacer resúmenes, para introducir un documento y que nos genere a partir de él pues un informe o cambiar el contexto del propio documento. Es decir, lo utilizamos mucho en nuestro día a día. Sin embargo, como digo, las empresas todavía no están capitalizando todo ese potencial que tiene la inteligencia artificial. Yo creo que todos conocemos el famoso informe del MIT en el que nos señala que del piloto a la realidad hay un gran paso. Por un lado, el dato que da bastante significativo es que solo el 5% de todos los proyectos de inteligencia artificial que se arrancan llegan realmente a integrarse en los flujos empresariales. Es decir, ese paso de utilizar la IA como una simple asistente o un apoyo, que ya es bastante, a realmente integrarlo en la organización, es el que falta por dar. Es el que tenemos que fomentar, que se dé con el fin de, como digo, de capitalizar todos los beneficios que esta tecnología tiene. Yo, por dar más datos, vemos que el crecimiento es imparable. El año pasado, primer trimestre de 2024, datos de la encuesta que hace el INE sobre el uso de las TIC en hogares y empresas, el 12,4% de las empresas utilizaban la inteligencia artificial. Según los datos de este año, 2025, en el primer trimestre la utilizan un 21,1% de las empresas. Es decir, en un año se ha incrementado casi 10 puntos el uso de la inteligencia artificial. Por lo tanto, como digo, esto va en crecimiento y poco a poco se va a ir integrando cada vez más en nuestro día a día y, por supuesto, en nuestras organizaciones. Tenemos una oportunidad enorme. Tenemos una oportunidad enorme desde el lado de la oferta de soluciones de tecnologías, de inteligencia artificial, como desde el lado de la demanda, cómo lo integramos en nuestros sectores. Como comentaba antes en la entrada, cuando me preguntaban qué hacemos nosotros desde la administración, uno de los elementos que vemos es que, como digo, hay una gran oportunidad. Somos conscientes de esa gran oportunidad. Creemos que es el momento de que Europa, y que España, por supuesto, dé un paso fuerte adelante desarrollando tecnología propia. Porque esa tecnología puede ser consumida, esa tecnología puede ser utilizada y si no lo hacemos, como país y como continente, evidentemente tenemos pues, un problema, ¿no? Problema por la parte que veréis y que hablaréis a lo largo del día también de los riesgos. En eso estamos en la administración, en fomentar, en concienciar y en ayudar a desarrollar tecnología europea en este caso de inteligencia artificial, que como digo, va a ser muy rompedor, como trasladaba antes, en los distintos sectores. ¿Y qué estamos haciendo? Os doy algunas ideas de proyectos que estamos llevando a cabo. Es una pequeña parte de todo lo que hacemos. Nuestro día a día, como probablemente lo sea el vuestro, es muy intenso, pero hay algunos proyectos con los que estamos muy, muy orgullosos por los rompedores que son, ¿no? El primero de ellos es tener en cuenta que para poder desarrollar inteligencia artificial, la infraestructura que se necesita no es la misma que para otro tipo de soluciones tecnológicas. Y esa infraestructura, las famosas GPUs, ¿no? Que todo el mundo conocemos actualmente, el gran monopolio que hay en este ámbito, ¿no? Son muy caras y evidentemente eso condiciona a pequeñas empresas o medianas empresas que quieran desarrollar soluciones innovadoras. Por eso, en Europa, en ámbito europeo, se decidió que sobre los centros de supercomputación que había en los distintos Estados miembros se crearan las llamadas fábricas de inteligencia artificial. Una idea que lo que buscaba es que estos centros incrementaran su infraestructura adquiriendo una gran cantidad de GPUs que ofrecieran gratuitamente a empresas, a medianas y pequeñas empresas. La parte de gratuidad es para pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de que no pagaran para entrenar la inteligencia artificial. En España somos uno de los 3 países que tenemos 2 fábricas de IA. Una en el Centro Nacional de Supercomputación, que está en Barcelona, y la otra en el Centro Regional Gallego de Supercomputación, en el que participa también el CSIC, en ese caso enfocada a desarrollar soluciones de inteligencia artificial en el ámbito sanitario. Una fábrica de IA, como digo, no solamente es infraestructura gratis para que empresas desarrollen soluciones innovadoras en este ámbito, en la inteligencia artificial, sino que también lo acompañamos de una serie de servicios de captación de empresas. Ahora mismo estamos enfocados en detectar qué industria tenemos en nuestro país y llevarla al máximo. Llevarla al máximo, por un lado, proporcionando infraestructura, por otro lado, proporcionando asesoramiento con servicios de aceleración que vamos a poner en marcha en breve físicamente en 4 ciudades de nuestro país, así como pues proyectos orientados a generar
soluciones verticales en distintos sectores como salud, uno de nuestros primeros objetivos, pero no solo, también agricultura, energía, media, comunicación audiovisual en general, buscar soluciones españolas y europeas en estos sectores para que sean evidentemente una alternativa a las que tenemos en la actualidad. Bien, además de este tipo de proyectos, el siguiente paso será no solamente proporcionar infraestructura para entrenar modelos o entrenar soluciones, sino ofrecer infraestructura en Europa utilizada y coordinada por operadores europeos para poder poner soluciones en inferencia. Hablábamos antes, ¿no?, de que se usan mucho pues, modelos comerciales cuyos servicios se están ofreciendo desde otros estados, en el que no controlamos qué se está haciendo con esos datos, y vamos a trabajar en Europa en tener una alternativa pública. Es la iniciativa de las gigafactorías. Habrá 5 gigafactorías en Europa controladas por operadores europeos. Me gustaría en algún momento volver y contar bien esta iniciativa, porque creo que se tiene que extender su conocimiento, sobre todo cuando se cierren las 5 gigafactorías que habrá en Europa. Bien. Esto es, como digo, una parte importante, el trabajar en infraestructura, pero no lo es todo. Tenemos muy claro que sin datos no podemos hacer proyectos. Y es ahí donde yo creo que está el mayor reto en las organizaciones. Porque a veces, a mí cuando me preguntan como directora general de IA, en la propia administración pública, oye, este caso de uso con inteligencia artificial ya quiero que me resuelva todo esto. Y digo, ya, pero ¿qué datos tienes? Y me doy cuenta de que la realidad es que los datos que tienen las organizaciones a veces están fatal. No tienen calidad, están mal organizados y, por lo tanto, antes de llegar a utilizar la inteligencia artificial, si realmente la quieres escalar, lo que, más allá de un pilotito pequeño con los pocos datos que tengas en algún sitio, lo que necesitas es hacer un proyecto previo de digitalización y de datos antes de aplicar finalmente esa inteligencia artificial. Yo creo que ese es el gran reto, ¿no? Disponer bien de esos datos para poder construir esos famosos agentes que son los que nos puedan ayudar en nuestro día a día, en nuestros flujos empresariales y, por supuesto, como digo, en la propia administración pública. No quiero irme sin hablar de lo que implica también la tecnología, la propia inteligencia artificial, de sus riesgos. Se ha comentado algo ya en el vídeo, pero yo creo que somos conscientes, ¿no?, de que hay usos que tienen que estar prohibidos, usos que buscan, sobre todo, manipular a los más vulnerables o establecer un control. Por eso está el reglamento de inteligencia artificial, reglamento que a día de hoy cada vez se está extendiendo más. Ya nos han dicho en Estados Unidos, no sé si sabéis, se ha aprobado una norma en California que regula los modelos de inteligencia artificial en un estado. En Europa lo tenemos una única norma para todos los estados miembros. Es decir, la IA se acabará regulando porque, como digo, se puede usar para el bien o se puede usar para el mal. En este sentido, nosotros estamos a día de hoy, en mi dirección general, estamos adaptando el reglamento a España, estableciendo el mecanismo, la gobernanza que va a permitir supervisar que no se cometen usos prohibidos en inteligencia artificial y también controlando los llamados sistemas de alto riesgo, ¿no? Cuando damos una subvención pública, cuando se redacta una sentencia, cuando un banco decide o no conceder a una persona un crédito, puede usar inteligencia artificial. Si esa inteligencia artificial está sesgada, esa inteligencia artificial está de una manera controlada, pues evidentemente podemos alterar el derecho de una persona a acceder a esa subvención o a ese crédito o a tener una sentencia justa, ¿no? Pues este tipo de cuestiones son precisamente en las que estamos y con lo que vamos a trabajar con esta gobernanza cuando publiquemos el anteproyecto de ley de inteligencia artificial. Bueno, por ir terminando, he visto también que vais a tratar el tema de sostenibilidad. No me puedo resistir a comentaros que hemos trabajado este último año y se acaba de publicar hace unas semanas una norma UNE de nuestro organismo nacional de estandarización orientada a medir la eficiencia energética de los algoritmos de inteligencia artificial. Es otra de nuestras líneas de trabajo en el ámbito de la sostenibilidad medioambiental y aprovecho también para anunciaros que vamos a hacer un evento el 17 de diciembre, ya está publicado, en torno a esta temática, la IA y la IA sostenible, en el que vamos a organizar un prompatón. Nos gusta mucho la palabra prompatón, es como muy, muy original, haciendo uso del modelo público de inteligencia artificial ALIA para 2 retos de IA sostenible. Uno, cómo construir un centro de datos sostenible y otro, cómo hacer más eficiente nuestros hogares. Además, habrá una serie de mesas en las que debatamos sobre los distintos temas, como digo, que son para nosotros desde la Administración Pública de máximo interés. Así que estáis todos invitados. Sin más preámbulo ya, yo creo que me he extendido
bastante, pero me gusta salir y contar lo que hacemos, así que permitidme la extensión. Bueno, espero que tengáis una estupenda jornada hoy, que salgan ideas muy interesantes y estoy totalmente a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Bueno, pues tras esta intervención inicial vamos a comenzar ya con nuestra primera mesa redonda del día, en la que vamos a poner el foco en el estado actual de la inteligencia artificial. Desde el punto de vista tecnológico, pero también nos interesa en esta primera parte en el aspecto normativo y ético. Así que ya saben, lo han contado, lo hemos aclarado al inicio de este evento, es que la inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa para convertirse ya en una realidad. Atraviesa sectores como la salud, como la educación, la industria y también la gestión ambiental. Y cada vez está más presente en el uso cotidiano que hacemos de la inteligencia artificial. Por eso plantea retos importantes. Impacto energético, sesgo algorítmico, la calidad de los datos o el riesgo de que se perpetúen desigualdades sociales. Para ayudarnos a enmarcar estos desafíos, contamos ya en esta primera mesa con nuestros invitados. Por un lado tenemos a Eric Macià-Lan, él es responsable de consultoría legal en I+D en Pons IP. Eric, buenos días. Buenos días. También nos acompaña Amel Fernández, él es especialista en inteligencia artificial y ChatGPT y prompt designer en QDQ. Buenos días, ¿Qué tal? Buenos días. Y contamos con Manuela Delgado, ella es Innovation Technology and AI Creative Strategy. Buenos días. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos. Si os parece, os propongo hacer en este primer acercamiento una mirada general que nos va a permitir
situarnos y compartir de dónde habláis cada uno de esta realidad tan cambiante como es la inteligencia artificial. Así que os planteo, ¿cómo describiríais el momento actual de esta inteligencia artificial? ¿Desde qué punto de vista vosotros estáis viviendo en vuestro ámbito profesional? ¿Hacia dónde se dirige esta tecnología? Y que pensemos un poquito en el futuro, cuando queráis. Pues muy bien, mira. Desde Points IP yo definiría el momento como, por un lado, de efervescencia, ¿no? Hay un montón de actividad, pero también se está conjugando con un cierto grado de incertidumbre, ¿no? Cómo se van a aplicar los marcos normativos que ya tenemos y que poco a poco van a entrar en aplicación con el paso del tiempo, ¿no? Entonces nosotros, desde el despacho, nos encontramos con situaciones muy diversas, ¿no? Dos grandes tipos de situaciones que podemos estar manejando. La primera de generadores de activos de propiedad intelectual relacionados con la inteligencia artificial. ¿Qué tenemos ahí? Pues muchas veces empresas dentro del contexto español, mucha pyme. ¿Qué es lo que ocurre? Los motores, los sistemas de inteligencia artificial se generan en el marco de proyectos de innovación abierta, proyectos europeos con muchos partners. Existe gran incertidumbre sobre yo voy a ser realmente titular de esto, voy a ser el dueño, lo voy a poder controlar. Yo estoy pagando, por el hecho de poner dinero, tengo derecho a algo. Yo he puesto los datos, yo he puesto el caso de uso. Vemos que hay un ecosistema muy complejo que al final es el que genera un producto que es más o menos único y la conjunción de esos insumos no siempre es evidente cuál es el resultado a nivel jurídico de quién controla ese activo realmente, ¿no? Porque además es un activo complejo, no es únicamente pensar en que bueno se traslada en un software, se materializa en un software la inteligencia artificial, los sistemas, pero es que tenemos pues, datos detrás, metodologías de entrenamiento, los propios modelos, ¿verdad? Los algoritmos que hemos estado utilizando. Hay un montón de activos detrás de la trastienda, ¿no? Y sin contar con los outputs que voy a generar después cuando esté utilizando los sistemas, con lo cual hace que sea algo muy rico, ¿verdad? Esto por un lado. Por otro lado encontramos empresas que quieren utilizar la inteligencia artificial y que se encuentran pues con las dificultades propias de establecer modelos de gobernanza con un ojo puesto en la normativa para evitar caer en errores, ¿no? Que puedan acarrear de sanciones económicas u otra serie de cuestiones. Y a todo esto lo podemos, digamos, dar otro enfoque. Hay un gran paraguas que es el desarrollo legislativo, ¿no? En el que hay confluencias varias, ¿no? Confluencias entre el reglamento de inteligencia artificial y el reglamento de datos, ¿no? Que promete dar acceso a muchos más datos a muchas más empresas, con lo cual generar más sistemas de IA todavía. También hay una confluencia entre los grandes modelos de inteligencia artificial que tienen riesgo sistémico y normativas de ciberseguridad, ¿no? Para poder realmente asegurarnos de que no están expuestos a ataques, a manipulación, etcétera. Y luego, pues por supuesto, tenemos la cuestión de la responsabilidad por la utilización de la IA. La Directiva Europea de Responsabilidad Contractual derivada del uso de IA está reviviendo, ¿no? Y esa puede ser también otro elemento más, en este caso, en vez de la zanahoria, el palo, ¿no? Para que las empresas entren en el carril de hacer la IA responsablemente. Y yo creo que este es un poco más o menos el panorama que nos encontramos nosotros. Luego entraremos en todos esos detalles con más profundidad, pero esa visión general desde QDQ. Como Prompt Designer, soy asesor independiente de QDQ, como Prompt Designer, tanto para empresas como dentro de nuestra propia agencia, yo creo que estamos viviendo la era del pollo antes que el huevo. Es decir, de alguna forma estamos viendo una explosión en infraestructuras, en inversión, en herramientas, en integraciones, en automatizaciones, en agentes y demás, pero son muy pocas las empresas que efectivamente están rentabilizando o ahorrando costes con ello o creando un cambio real o mejorando la vida de la gente en sentido estricto, ¿no? Un reciente informe de McKinsey, por ejemplo, dice que de todas las empresas que están integrando la IA, solamente el 40% de ellas están obteniendo realmente un beneficio tangible, rentable y eficaz y funcional con todo esto, ¿no? Con respecto a nuestra situación, pues como Prompt Designer, creo que uno de los retos más importantes es que la gente todavía, la mayoría, no sabe muy bien cómo hablar con una IA o qué tipo de prompts lanzar a través de una IA. Es decir, vemos casos en los que la gente utiliza muchísimo prompts negativos, por ejemplo, cuando casi todo lo negativo
nos está dando o escasos resultados o nulos. Mucha gente me escribe, oye, es que le digo que no me haga esto y que no me haga esto y que no me haga esto y no me hace caso. Y yo le digo, oye, ¿por qué no lo hacemos al revés? ¿Por qué no le dices que lo haga solo de esta manera, que haga esto y que haga esto y que haga esto otro, ¿no? Entonces pensamos que es una persona o que va a pensar como una persona, pero se nos olvida que está configurado como un modelo de lenguaje, la mayoría de ellos, y que funcionan más en afirmación, ¿de acuerdo? Por otro lado, desde el punto de vista de agencia, pues lo que más nos piden son avatares, creación de vídeo, creación de imágenes, sobre todo para pymes, autónomos y pequeñas empresas que están como locas, sobre todo por automatizar la web, por automatizar las redes sociales, por generar contenido para Instagram, para TikTok, para YouTube y todo este tipo de cosas, con lo cual ahí también hay un reto y desde luego una oportunidad para todos. Y luego, por último, como formador, creo que uno de los mayores retos es quitar el miedo a las empresas, porque cuando voy a una empresa y doy una formación, lo primero que veo es sorpresa y lo segundo es miedo. Todo el mundo dice, ¿pero qué vamos a hacer con esto? ¿Y qué va a ocurrir con esto y tal? Y creo que el ser humano solamente tiene miedo de lo que desconoce, con lo cual creo que hay también un reto muy importante a nivel formación y a nivel académico también, a nivel, digamos, creo que nacional y por no decir mundial, de tranquilizar a la gente y formar a la gente para precisamente lograr esa tranquilidad y para ver que la IA es un multiplicador. Efectivamente, como comentaba Leida, se puede utilizar para el bien o para el mal, pero en sí es neutra. Es decir, la inteligencia artificial es neutra. Es una herramienta. Afortunadamente, de momento es una herramienta y de momento es neutra y de momento no es consciente de sí misma, con lo cual creo que la formación creo que es el gran reto ahí. Manuela. Sí, bueno, yo desde mi punto de vista, dentro de lo que es mi ámbito, que es el unir la transformación digital con la IA y la creatividad, porque si de algo necesitamos ahora es ver las cosas de otra manera, que eso es realmente lo que también la IA nos da, esa gran oportunidad de hacer las cosas de otra manera. Entonces, en este sentido, me encuentro actualmente en el bloque de formación, como decías, ¿no? En el bloque de formación, que se entienda también que la responsabilidad de aplicar la ética a la hora de todo el uso de estas herramientas desde el punto de vista de las personas. Mi foco en este momento es el de las personas y cómo abracen a la tecnología, en este caso la IA. Entonces, que todas las formaciones tengan ese también, no solo hablar de la IA como una herramienta, sino de todo el contexto y que se entienda cómo aplicar la ética y la forma de los sesgos. En ese sentido, hay muchas veces que me encuentro como, sí, pero es que también tenemos responsabilidad. Sí, es que las personas también tenemos sesgos y todos esos sesgos se los estamos pasando a la IA. Entonces, en ese punto y foco es en el que yo más me centro de la interacción máquina-persona, porque al final yo soy ingeniera técnica industrial de máquinas, entonces para mí la IA es una máquina y es como nos relacionemos con esa máquina, cómo después hagamos las cosas. Y en este sentido, bueno, pues hay mucho desconocimiento. Luego, por otro lado, también me centro en la divulgación. Dentro del reglamento, a partir de febrero de este año, hay un punto en el que es recomendado y de obligatorio cumplimiento la evangelización de las personas para acercar la IA, en realidad toda la tecnología, la transformación digital, pero bueno, nos centramos en la IA, en evangelizar al público general, porque esto es algo tan transversal, afecta a todos los sectores, que por eso hay tanto desconocimiento, nos encontramos con mucho miedo. Entonces, en ese sentido, la divulgación creo que también es un punto en el que tenemos que hacer mucho hincapié. Y en el ámbito de las empresas, bueno, como ya habéis comentado vosotros, también me encuentro, y ahora es verdad que noto diferencia de hace un año a ahora, ya es como, vale, ya después de haber hecho 4 o 5 preguntas al ChatGPT y decir, vale, esto me sirve para hacer las recetas de casa, pero ¿cómo yo lo puedo aplicar de forma productiva en mi empresa? Es verdad que estoy viendo como un despertar en, oye, pero es que tengo muchos datos, ¿qué hago con los datos ahora? Porque sé que tengo muchas oportunidades y quiero encontrar todas esas oportunidades que me da la IA y estoy viendo que cada vez más, con respecto a meses, que ahora los meses parecen años y siglos, ¿no? Pero con respecto a 6 meses atrás es como mucha mayor conciencia del dato en las organizaciones, lo cual es una muy buena noticia. Bueno, habéis hablado de muchísimos temas, ha tratado el miedo, la justicia, cómo nos comunicamos, ¿no? Cómo extraemos o cómo le hablamos, ¿no? A esa inteligencia artificial. Si os parece, vamos a aterrizar ya los temas y vamos a comenzar porque, como hemos tratado tantos asuntos, yo creo que es justo
comenzar diciendo en qué punto se encuentra. Hablabas de pues un nuevo impulso, ¿no? En los últimos meses, en las últimas semanas. El tiempo en inteligencia artificial es totalmente diferente. Pero según vosotros y vuestra experiencia, ¿en qué estado estamos realmente con esta tecnología? Por ejemplo, en las empresas, ¿no? Hablabais de empresas. Pues yo creo que estábamos antes en un momento de, wow, mira lo que hace la IA. Creo que ahora estamos en un momento de decir, mira lo que estoy haciendo con la IA. Y creo que el hacia dónde vamos pasa por el decir, mira lo que estoy haciendo con la IA y funciona y sirve para algo. ¿Y es rentable? Y es rentable en los casos en los que tenga que ser rentable, pero no olvidemos también que hay muchos casos de aplicación de IA que no tienen por qué buscar esa rentabilidad, ¿no? Pero sobre todo que nos sirva pues, en términos de salud para curar a personas, en términos de medio ambiente para solventar el problema que tenemos, o en términos financieros, efectivamente, para ser más rentables. Con lo cual yo creo que lo que nos queda es eso, le estoy aplicando la IA, pero realmente me sirve, me funciona, me vale y me merece la pena. ¿Queréis aportar en este caso? ¿Cuál es el momento en el que vivimos y sobre todo, a lo mejor nos puedes aportar si se está haciendo de forma responsable, ¿no? Porque la responsabilidad también es un atributo que tendremos que exigirle a la inteligencia artificial y a quien la usa, evidentemente. Absolutamente, ¿no? Aparte ya por los requisitos legales que nos vienen impuestos, ¿no? Por el marco europeo, pero sí, las empresas ahora se están lanzando a la guerra de los agentes, ¿no? A la gran carrera de los agentes. Estoy particularizando para mis casos de uso internos aquellos modelos que son generales y que, bueno, pues solo puede haber un número limitado de ellos por la enorme inversión que supone desarrollarlos, ¿no? Pero ahora, ¿cómo lo hago mío? ¿Cómo hago que esto aterrice y justamente lo que comentaba Amel, ¿no? Pues me resuelva mis problemas y me haga ganar dinero, que es para lo que está todo el mundo ahí. Y ahí los problemas, pues vienen la evangelización de la IA. La gente muchas veces todavía no es consciente, ¿no? De que, oye, la IA no es algo abstracto, genérico, bueno, mejor dicho, tiene ese grado de abstracción y ha sido generado para un propósito específico. Utilizarlo fuera de ese propósito te genera un riesgo en sí mismo, con lo cual tener esas capas de conocimiento, decir, oye, ¿qué es lo que estoy utilizando? ¿Cómo ha sido construido? ¿Y para qué ha sido construido? Teniendo esas tres variables, yo puedo ser capaz de tomar una decisión informada de estoy utilizando esto para el objetivo adecuado, con lo cual obtener resultados buenos para mí, mejores, y además no incurriré en nuevos riesgos, ¿no? Porque utilizar un modelo para lo que no ha sido pensado es un riesgo en sí mismo. Esto muchas veces las personas no son tan conscientes. Luego, ¿hacia dónde va la IA? Yo creo que la IA hay una nueva carrera, yo creo, o diría, que es la de aligerar los grandes modelos. Aligerar los grandes modelos porque ahora son tan enormes, tan mastodónticos que necesitas enormes datacenters para hacerlos correr, ¿no? Y realmente la IA va también a desplegar un montón de nuevas funcionalidades, va a abrir nuevos horizontes cuando seamos capaces de llevarla al edge computing, al borde. Y para eso necesitamos modelos que no necesitan tanta capacidad de computación para correr. Y eso es muy interesante, ¿no? Y ahí hay una nueva carrera que se está abriendo y una nueva oportunidad también para nuevas empresas que quieran puedan entrar ahí. Además de la confluencia con la cuántica, la confluencia con las tecnologías cuánticas, la IA ahí claramente va a marcar una gran diferencia en medicina personalizada, en desarrollo de fármacos, con problemas de logística que son tan complicados de resolver. Yo creo que por ahí va bastante bien. Manuela, hablaba de salud, de ciencia, se está utilizando precisamente con buena fe en esos campos. ¿Cuál es tu visión en este sentido? Porque ya se está implantando en muchos sectores, lo decíamos al inicio, y también tú nos contabas que cada vez hay más interés, ¿no? Por no solamente tener el logo de estamos utilizando la inteligencia artificial, sino la estamos utilizando con un propósito y con un fin, ¿no? Sí, eso es. En el sector salud es quizá, y en el de la ciencia, la investigación científica, es quizá en el sector en el que más se están viendo los resultados. Porque confluye que ya estaba preparado el camino para la IA, ¿no? Ya había muchos datos, ya había mucha infraestructura. Entonces ahí es como, yo digo, si estás poniendo un cohete espacial sobre una calzada de tierra, es que no va a poder funcionar, ¿no? Entonces ya estaba la infraestructura, por ejemplo, en universidades, donde ya había ese caldo de cultivo para la IA, en salud y en ciencia, ya se están consiguiendo esos retornos. Pero es verdad que luego hay otros puntos en los que se hace un avance significativo y se sabe que se puede conseguir un objetivo con la IA, pero luego llegamos a
un terreno en el que ya no está, digamos, abonado para la IA, puede ser la administración pública, pueden ser los sistemas que tienen que absorber esa innovación. Y ahí es donde yo veo 2 puntos. Uno, que están confluyendo ahora ya proyectos que se han comenzado con IA con muy buena intención, pero el contexto no estaba preparado y me encuentro con situaciones de retrabajo. O sea, es que este proyecto lo hemos empezado con la IA y es que hemos visto que ha sido un desastre. Bueno, en innovación no es un desastre, es una prueba, es error, eso también es dinero, pero bueno, es verdad que todo eso, estoy viendo esas situaciones de retrabajos. Y luego, por otro lado, estoy viendo también puntos de estancamiento, de queremos hacer esto, pero así como en investigación y en salud, quizá ese entrenamiento, que es lo que más cuesta ahora mismo, el entrenamiento de la IA, en el que en estos modelos lo hacemos todas las personas todos los días de forma gratuita, porque cada vez que hacemos clic entrenamos modelos, ¿no? Pero en la empresa es quizá es lo más costoso de entrenar una vez que ya tienes datos de calidad. Entonces, habla la directora de esas infraestructuras y esas factorías, ¿no? de ella, y es verdad que la pequeña y la mediana empresa dice, bueno, pero ¿cómo voy a estar entrenando? ¿Qué más costes puedo asumir? Porque luego está el tema de la ciberseguridad, luego está el cumplir todos los propósitos, luego como comentaba él, si yo adquiero un producto que tiene IA, yo ¿dónde me meto? ¿Cómo me aseguro de que yo al tocarlo no estoy infringiendo? Su prueba y error es más reducida. Claro, entonces estamos ahora confluyendo en algo de retrabajo, toma de conciencia, pero también te enfrentas a, vale, quiero hacer esto, pero es que esto tiene muchísimo coste. Hablábamos de las infraestructuras, sin duda ese es el impacto físico también, porque la inteligencia artificial pues deja huella, eso lo sabemos todos, ¿no? ¿Y qué desafíos creéis vosotros que plantea en términos de sostenibilidad energética? Porque vamos a seguir utilizando la inteligencia artificial, vemos a grandes inversiones de grandes compañías, esto es un no retorno de esta herramienta, de esta tecnología, pero al mismo tiempo estamos preocupados por lo que sucede y cuál es el impacto en el planeta. Entonces, ¿cómo solucionamos, cómo atajamos este gran problema? Bueno, lo primero que necesitamos es transparencia, porque hay un oscurantismo absoluto, ¿no? por parte de los grandes players sobre cuál es el coste ambiental real, ¿no? de tener todos esos grandes modelos que son fantásticos y nos ayudan tanto. Ese es el primer punto que habría que atacar, ¿no? que entiendo que corresponde a ámbitos legislativos. Y luego a nivel técnico, sí, hay trabajos, ¿no? Pues desde desarrollar procesadores que están más optimizados para determinadas funciones, pues va a generar unos ahorros energéticos, también en cuanto a la lógica subyacente de los propios modelos, ¿no? El software, como lo estoy programando, ahí hay líneas de trabajo y que son prometedoras, pero no obstante sabemos que el consumo neto de la IA va a ir incrementándose con el tiempo. Nada de lo que hagamos va a hacer que reduzca, vamos a hacer que aumente menos, ¿no? Y a su vez, pues bueno, nos va a generar pues los impactos a niveles nacionales y continentales, pues de la disponibilidad de energía y cuáles son las fuentes sobre las que se apuesta para poder alimentar, ¿no? a estos gigantes, ¿no? En términos de sostenibilidad, yo la verdad en 3 años que llevo trabajando con ChatGPT y con IA lo veo cada vez más negro. Más que nada porque las grandes multinacionales americanas no tienen quien les diga cómo hacer las cosas, cuándo hacerlas y si esto lo pueden hacer o esto no. Entonces yo personalmente, y esto es una opinión personal, echo de menos un ente intermedio entre todas esas empresas y los gobiernos. Es decir, algo así como una especie de asociación mundial de IA o alguna especie de consorcio como fue el 3W Consortium cuando nació Internet, que medie en esas cuestiones, porque realmente esto se va a disparar, como comenta Eric, y yo creo que las empresas no tienen en su previsión ni sus prioridades de gastos, no creo que Samalman tenga en las prioridades del día de hoy qué hago para conseguir mayor sostenibilidad en el medio ambiente, ¿no? No nos engañemos. Entonces, lo que están pensando es cómo ganar más dinero, cómo ganar más rápido y cómo ahorrar en términos de computación, pero no de cara a la sostenibilidad, sino de cara a ahorro de costes, lógicamente. Con lo cual, yo creo que aquí lo veo negro el tema de la sostenibilidad. Espero que alguien abra luz y espero que también desde el Ministerio todo funcione con los planes que tienen programados. Uh-huh. Sí, porque hay un punto que no está recogido dentro del reglamento, que es el de la sostenibilidad. Ahora comentaba que hay una normativa europea que saldrá, pero no está recogido. Esto en Europa. En otros países tampoco está recogido.
creo que es un tema complejo porque si dices, bueno, es que pedirle con ChatGPT las vacaciones a mi jefe consume esta botella de agua. Entonces es como, creo que no va a parar el consumo, pero que debe ser directamente proporcional a la productividad que se consiga en las empresas. Pero si lo que estamos haciendo es aumentamos el consumo del uso de todos estos GPUs que son costosísimos, pero no tampoco tenemos ese retorno de inversión y no estamos aplicando la IA de una forma productiva, pues es que solo estamos sumando. O sea que el panorama debe ser que se retroalimente y se equilibre. Porque además lo que estamos haciendo ahora con la IA es preparar, igual que ahora necesitamos que el contexto esté preparado para la IA, necesitamos a la IA para otros contextos que vienen, otras tecnologías emergentes, la neurociencia, el CRISPR o la edición genética, o bueno, otras tantas que empiezan a venir, la computación cuántica, que todo eso lo que va a hacer es que queramos hacer más cosas, pero el planeta no lo soporta. Sin duda es uno de los desafíos, como también lo anunciábamos antes al comenzar, es el sesgo, ¿no? El sesgo. Los datos con los que entrenamos estos sistemas de inteligencia artificial, pues a veces reflejan unas desigualdades sociales, ¿no? ¿Cómo podemos aspirar, o si es que podemos aspirar a una inteligencia artificial sin ese tipo de sesgos? Quizá no podemos, porque si detrás está el ser humano y los tiene, no sé. La IA lo que está reflejando son los sesgos que les estamos vertiendo, los sesgos cognitivos, todo tipo de sesgos que tenemos las personas y que hemos trasladado a la máquina. Yo quiero compartir un dato y es que hace 10 años 7 de cada 10 personas en el mundo no tenían acceso a Internet. Según la ONU, el año pasado son 3 de cada 10 personas las que no tienen acceso en el mundo a Internet. Las personas que tenemos acceso a Internet estamos prácticamente en la misma parte del mundo. Nos hemos dejado ya a miles de personas en esta ecuación, porque todos estos modelos, algoritmos y a los que les estamos preguntando se han alimentado de todos esos datos ya de por sí sesgados. Pero es que además de las personas que tenemos acceso a Internet, ¿cuántas veces hemos accedido a Internet los que estamos aquí en los últimos 3 meses? Los 3 meses, completamente. La ONU dice que una persona con acceso a Internet es una persona que al menos ha accedido a Internet los últimos 3 meses. Por lo tanto, ya partimos de una base totalmente sesgada. Entonces, los sesgos pueden estar en los datos, de hecho se pueden controlar los sesgos, pero lo que hay que hacer es aplicar la ética y llegar a acuerdos de cómo tus sistemas van a implementar esos sesgos. Así que yo creo que es un reto global de la humanidad, de no estar ya partiendo de algo que está totalmente sesgado y dándolo ya por bueno. No lo podemos normalizar. Efectivamente, yo creo que tiene que haber un organismo o alguien que controle esto, que más o menos sepa dictar de alguna forma esas directrices para saber lo que se hace y lo que no se hace. Tenemos que tener en cuenta que la IA la estamos entrenando nosotros, pero la IA traía muchas cosas innatas también. Es decir, la IA ya nacía con muchos sesgos, nace con muchos sesgos sexuales, sociológicos, socioculturales, de raza, de un montón de cosas que vienen ya de las empresas que generan esos modelos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que existen modelos como Grok a día de hoy en los que tú subes una fotografía de una mujer y lo único que hace es convertirla en un elemento sensualizado. Y no hay nadie que ponga un cortapisas a eso y diga, oye, esto no se puede hacer o esto no es recomendable hacerlo, porque no es normal que todos, por ejemplo, mucha gente me escribe y me dice, no, es que quiero crear un avatar, pero no quiero que sea guapa. O quiero generar un hombre que no quiero que sea atractivo. ¿Cómo genero un tío feo en ChatGPT? ¿O cómo genero un tío feo en Nano Banana? Y es que a día de hoy es técnicamente imposible, porque tú en el momento que le estás pidiendo un tío feo, la propia IA te dice que con su normativa no puede darte ese tipo de resultados. Claro. Entonces le dice a la gente, no, pues le he pedido poco atractivo, pero es que me hace un George Clooney aquí. Entonces, tiene que haber alguien que tiene que estar por encima de esas compañías, que tiene que poder establecer lo que se permite y lo que no se permite, creo. Desde el punto de vista regulatorio, ¿cómo atajamos este gran desafío, esta gran dificultad de la inteligencia artificial? ¿Hay algún ámbito en el que creas que no debería aplicarse esta tecnología? Bueno, ya tenemos el reglamento de IA que nos dice cuáles son los usos prohibidos, que es básicamente, por decirlo corto,
usan la IA para hacer el mal, ¿no? Manipular, engañar, etcétera, explotar debilidades, ¿vale? Todos esos son usos totalmente prohibidos que en principio nadie debería de estar pensando en utilizarlo así. ¿Qué es lo que ocurre? Que es verdad que la tecnología o la ciencia que hay detrás de esta tecnología es neutral. Pero en el momento que yo saco un producto, ese producto ya no es neutral, porque sale alguien que tiene un interés detrás, que es generalmente a ganar dinero. Y su interés de ganar dinero, pues muchas veces hemos visto con la experiencia de las redes sociales, está contrapuesto con los intereses de protección individuales, ¿no? O sea, intentan inducirte a hacer cosas, ¿no? Con la tecnología, y es un gran instrumento, ¿no?, que está ahí. Entonces, hombre, como aspiración no tenemos que perderla nunca. Lo que pasa es que, ¿qué ocurre? Que poner barreras técnicas, que es más costoso, y ya es un producto muy costoso en sí mismo, con lo cual lo hace más antieconómico. Si no tenemos los incentivos legislativos adecuados, yo creo que vamos a tener muchos problemas, ¿no? Algoritmos que nos permiten corregir sesgos ya existen. Puedo hacer datos sintéticos en los que cree yo información que parte de un modelo que considero que no es sesgado, pues sí, pero luego ellos también tenemos intereses políticos que entran, ¿no? Es decir, libertad de expresión. Si yo estoy programando algo para hacerlo de una determinada forma, pues hay gente que puede pensar que yo ya estoy manipulando, introduciendo un sesgo, porque su visión de la realidad es diferente. Entonces, como no hay ese consenso, realmente tenemos esa dificultad, y no es menor, porque en la Unión Europea podemos establecer nuestro coto, por así decirlo, pero la mayor parte de estos productos vienen de fuera. Y entonces vienen con sus taras y con sus inversiones detrás y con su lobby. Y entonces al final, ¿en qué va a quedar la normativa? Pues va a quedar en un poco cómo voy a transigir con aquellos defectos que vienen de fábrica de la tecnología que queremos usar aquí, ¿no? Tenemos una normativa, pero luego va a haber una fase de transacción, yo creo, por la realidad económica de cómo se está desarrollando la tecnología. Hablabais del marco regulatorio de la Unión Europea. ¿De qué manera se están adaptando las empresas a este marco? ¿Qué os cuentan? Bueno, las empresas están todavía, yo creo que tomando conciencia de cómo les impacta, sabiendo sobre todo qué rangos hay de riesgo, asimilando esa información. Y yo creo que el gran salto va a ser cuando este próximo año, en agosto del 26, ya sea obligatoria una auditoría de la transparencia de los algoritmos. Entonces yo creo que eso va a ser el hito. No ya el hito de cumplir esa auditoría, sino como de aquí a agosto del 26, que parece que son muchos meses, bueno, de aquí a agosto del 26 puede pasar muchísimas cosas, pero hay que formarse, hay que entender qué supone una auditoría de algoritmo. Y entonces yo creo que va a ser yo tengo mucha esperanza, ilusión y ganas de empezar a ver cómo se entiende que puedes mostrar que tu algoritmo es transparente. Ya hemos tenido un caso, el primer caso en el que se le ha dado la razón en este caso a quien estaba en el caso Don Bosco, que es el caso en el que el algoritmo había decidido de una forma sesgada la forma de impartir el bono social, de repartir el bono social. Entonces, ya esto es algo que se pone sobre la mesa. Tu algoritmo tiene que ser transparente. Entonces, muchas de las cosas que estamos aquí debatiendo ya se van a materializar. Es verdad que tiene que haber un equilibrio, porque no podemos frenar tanto y poner tantas normas y poner tanto papeleo, algo que tiene que avanzar, y necesitamos que la innovación fluya. Entonces es como, no tenemos que ver las cosas únicas, sino dentro de todo un contexto. Así que yo creo que el agosto del 26 será un hito muy importante. Vamos a empezar con el fin, ¿no? Porque es interesantísima esta conversación, pero tenemos que poner fin en algún momento a esta charla. Así que os voy a lanzar una pregunta de futuro. Hemos dicho que aquí el tiempo y la inteligencia artificial se mide de otra manera, pero imaginad lo que os voy a pedir. Es ¿dónde veis de aquí a unos 5 años este ámbito, ¿no? Este contexto de la inteligencia artificial? ¿Qué os gustaría ver consolidado dentro de esta herramienta? Yo creo que lo vamos a ver en todos lados. Lo vamos a ver en avatares, lo vamos a ver en anuncios, lo vamos a ver en fotografías, en vídeos. Es decir, vamos a tener una explosión en 2026 de contenido en redes sociales generado por IA. Se estima que en torno al 90% del contenido que vamos a consumir va a ser íntegramente generado a través de inteligencia artificial.
Y ese va a ser una de las revoluciones, sin duda. La segunda, la integración de avatares con robots domésticos y todo ese tipo de aplicaciones a nivel en casa, digamos, de toda la vida. Vamos a tener también muchas automatizaciones, creo, en muchos sentidos. Es decir, la fiebre de los agentes se va a seguir expandiendo sin lugar a dudas. Y creo también que de alguna forma el otro día me daba cuenta de que a través de la IA o trabajando con la IA cada vez ganaba más tiempo si no escribía. Entonces dije, voy a intentar acostumbrarme desde hace un año y pico aproximadamente a escribir lo menos posible a una IA. Primero para ganar en productividad y segundo para acostumbrarme a lo que viene, porque lo que viene van a ser IAs habladas, con lo cual me di cuenta el otro día que mirando el teclado, Por voz. que el teclado va a desaparecer. No vamos a tener teclados, no vamos a comunicarnos con el ordenador como estamos acostumbrados ahora, y creo que esa interacción va a cambiar sociológicamente, socioculturalmente y económicamente, por supuesto, absolutamente todo. Bueno, en eso están trabajando, ¿no? Las grandes compañías, en esos gadgets con los que podamos conectarnos a la inteligencia artificial y a las actividades domésticas también, ¿no? En el mundo empresarial veremos cómo se consolida esta tecnología. Hay un asunto que no quería dejar pasar por alto, porque si pensamos en los próximos 5 años, quizá no tanto, ¿cómo gestionamos la autoría de la inteligencia artificial? Porque esa es una piedra importante, es un muro fundamental. Lo decías tú antes, si yo pago la inteligencia artificial, si los datos son míos, si estamos en mi empresa, el resultado es mío, es del algoritmo, de la inteligencia artificial. Sí, es todavía una línea que se está construyendo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un ejemplo paradigmático, ¿no? Fue la entrada de la cámara fotográfica hace ya tantísimos años, ¿no? Pues con la cámara fotográfica lo primero que surgió es que la gente decía, bueno, pues una foto, ¿qué mérito tiene? ¿Qué mérito tiene tener una foto? Con lo cual no hay derechos de autoría sobre ese resultado, ¿vale? Obviamente después con la evolución de la propia tecnología que te permite hacer muchas más cosas como fotógrafo, ¿no? Vemos que nadie duda ya que tiene un mérito y hay una autoría detrás. Con la inteligencia artificial probablemente estemos en lo mismo, es decir, en la medida en que se usa como un instrumento por parte del creador y le permite generar determinados contenidos en los que hay una actividad creativa personal del ser humano directamente y que además es original y sustancial, entonces ¿por qué no va a haber derechos sobre eso? Otra cosa es poner un prompt de 3 líneas y que me suelte una viñeta, pues eso no. ¿Vale? Pero cuando yo lo utilizo de una forma sustantiva, como una herramienta más productiva, igual que se usan ordenadores para diseñar contenidos, fotos, grafías, ¿no? Todo esto, pues nadie lo duda. Yo creo que vamos hacia esa dirección, ¿vale? Lo único que, bueno, tendremos que ver dónde está el punto de la participación humana sustancial que pedimos, esos resultados. Uh-huh. Manuela, una reflexión final. ¿Cómo imaginas tú este mundo en 5 años? ¿Se consolidará la inteligencia artificial en empresas, en las propias casas, en el día a día? Que ya hemos visto que ha sido muy rápida la integración en el uso cotidiano. En las empresas se está intentando avanzar en ese sentido, pero ¿cuál es tu visión? Yo soy optimista y creo que igual que ahora cuando cogemos un papel y una foto y hacemos así y no nos damos cuenta de que ya hemos asumido esa innovación, va a pasar lo mismo con la inteligencia artificial. Creo que de aquí a 5 años ya habremos superado mucho miedo, mucha incertidumbre. Creo que habrá pensamiento crítico. Tengo mucha confianza en las nuevas generaciones que ya han nacido con IA y saben distinguir perfectamente esto se ha hecho con IA, esto no se ha hecho con IA. Así que vamos a consumir mucho contenido hecho con IA, pero creo que dentro de 5 años vamos a distinguir mucho más entre lo que es real de lo que es hecho con IA, y creo que vamos a valorar mucho más lo que estamos haciendo aquí, que es el contacto con las personas. Y yo creo que nos apuntaremos a gimnasios para buscar en las páginas amarillas, para aprender a buscar para hablar en las páginas amarillas. Sí, porque hay muchas acciones que vamos a dejar de hacer cognitivas, como por ejemplo el 0 clic, que es ahora yo me voy a comunicar con todos simplemente diciendo
no voy a hacer esquemas. Entonces, igual que ahora vamos a gimnasios para ponernos bien con el cuerpo, vamos a ir a gimnasios a ponernos bien con la mente. Yo he buscado las páginas amarillas, mis hijos no han buscado las páginas amarillas en un diccionario. Entonces creo que habrá esos espacios en los que disfrutaremos con lo que es puramente humano, que son esas actividades cognitivas. O sea, esa es una visión humanista bastante optimista también. Para terminar, ¿lo dejamos así o vamos a...? A mí me gustaría dar la otra visión, ¿vale? El otro punto de vista, que puede ser que llegue el día en el que no distingamos efectivamente lo que puede ser generado por IA o no. No sé si en 5 años veremos ese momento. Yo personalmente diría que sí. Yo llevo 3 años generando avatares y generando vídeo, y hay momentos en los que algunos vídeos de otros colegas de profesión y otras agencias de marketing me hacen dudar. Si nosotros que llevamos trabajando en este tiempo dudamos en ocasiones, la gente que no ha utilizado esta tecnología o que no está acostumbrada a ello, creo que dentro de 5 años no va a distinguir absolutamente nada. Así que tenemos que pensar qué podemos hacer nosotros para cambiar eso. Bueno, pues hemos llegado al final. No sé si quieres aportar el último minuto de la charla. Bueno, no sé, en referencia a conseguir controlar, ¿no?, los sesgos algorítmicos, el impacto ético de la IA, ahí depende mucho de cada uno de nosotros. La tecnología viene como viene, pero nosotros, oye, si hago una búsqueda y consumo 1 litro de agua con una búsqueda, ¿por qué hago esa búsqueda, no? Individualmente nos tenemos que poner en esa posición de decir, ¿realmente estoy utilizando esto para lo que se necesita o es simplemente superfluo, moda o cualquier cosa, ¿no? Intentemos ponernos en un sentido de, oye, ¿qué hago yo para tener un uso ético de la IA? No voy a intentar decidir únicamente la normativa, volvamos a tener un poco las riendas de nuestra vida, ¿no?, y de nuestra propia esfera de influencia en la cotidianeidad, ¿no?, que al final es lo que va a marcar la diferencia. Bueno, sin duda yo creo que foros como este ayudan a que eso sea así, y un poco esa versión didáctica también del uso de la inteligencia artificial y de la propia responsabilidad que tenemos nosotros en ese empleo. Eric, Amel y Manuela, muchísimas gracias por ayudarnos a entender cuál es la perspectiva de futuro y también de presente de la inteligencia artificial. Ha sido todo un placer. Muchas gracias.
Bueno, continuamos ya nuestro Tech Insider. Entramos ahora en el terreno más práctico, porque la adopción de la inteligencia artificial en el mundo corporativo es una realidad. En esta segunda mesa vamos a bajar el discurso de lo estratégico a lo que está ocurriendo dentro de las organizaciones en el día de hoy. Cómo se está aplicando la inteligencia artificial en procesos reales, las barreras que están apareciendo y también, cómo no, los aprendizajes que van surgiendo de todas estas experiencias. Vamos a hablar de automatización, de productividad, de rediseño de modelos operativos y también, cómo no, de gestión del talento, una pata muy importante en este sector especializado. Y hablamos de las personas en este nuevo contexto y sobre todo cómo garantizar que la inteligencia artificial sume y no reste. Nos acompañan para ello 4 profesionales con experiencia directa en esta integración. Carlina Paola Silva Barreiro, Head of AI and Advanced Analytic Portfolio en Securitas Direct. Muy buenos días. También tenemos a Jacobo Garnacho, Head of AI en IBM. Aquí lo tenemos. Muy buenos días. Estamos con Andrés Ogayar, Data and AI Lead en Iberus. ¿Qué tal? Buenos días. Y nos queda Javier Martínez, Head of Customer Engineer en Google Cloud, responsable de ingeniería en Google Cloud. Muy buenos días. Bueno, pues muchísimas gracias a los 4 por acompañarnos. Para arrancar esta mesa os voy a lanzar una pregunta abierta para que nos ayude, con vuestra experiencia directa, a situar. ¿De qué manera ha cambiado la forma de trabajar la inteligencia artificial una vez que ya se ha integrado en vuestros procesos? ¿Y qué impacto tangible estáis ya viendo? Comenzamos. Yo. Muy bien. Pues nada, buenos días a todos y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Yo creo que, hilando un poco con lo que hemos visto en la mesa anterior, ¿no? Es un tema que está encima de todos, ¿no? Y yo, trabajando en Google, pues somos una de las pocas empresas a nivel mundial que está, pues, desarrollando estos algoritmos, ¿no? Estos famosos LLMs que realmente están revolucionando todo lo que está pasando y que estamos viendo que ya tiene un ámbito social, ¿no? Está pasando, pues, pasa a mis hijos, pasa a mi madre, pasa a prácticamente todo el mundo que conocemos, ¿no? Yo, dentro de Google, trabajo en Cloud, que somos los que llevamos esto al mundo empresarial, ¿no? Y nuestro reto precisamente es cómo traducimos esta revolución social que estamos viendo en el mundo empresarial. Y yo creo que efectivamente pues tenemos un reto, ¿no? Porque la sociedad está adoptando esta tecnología y luego nosotros tenemos que traducir esto al mundo empresarial y ver cómo aplicamos las políticas de seguridad, las buenas prácticas, cómo lo hacemos sostenible. Se ha hablado antes mucho de la sostenibilidad, cómo lo hacemos escalable, cómo conectamos los algoritmos con las fuentes de datos que hay en las empresas. Bueno, pues todo esto al final es nuestro día a día, ¿no? Realmente estamos viendo cómo la inteligencia artificial está dinamizando un montón de proyectos, está haciendo que pasen un montón de cosas. Yo tengo la suerte de que en Google somos probablemente la única empresa que hace todo el extremo, es decir, que desarrolla los algoritmos, que tiene incluso las GPUs propias. Antes hablábamos de un pequeño monopolio, ¿no? O un gran monopolio. Bueno, nosotros tenemos una alternativa, ¿no? Para hacer precisamente más sostenible y más escalable toda esta inteligencia artificial, porque, claro, estamos pensando que la vamos a aplicar a miles de millones de personas y a millones de empresas en todo el mundo, ¿no? Con lo cual tenemos que hacer que todo esto, pues, realmente lo podamos expandir, no hasta el infinito, porque nunca vamos a llegar al infinito, ¿no? Pero a todo lo imaginable, ¿no? Y desde luego en este 2025 pues estamos en el año de los agentes, ¿no? Hablamos un montón de cómo estas nuevas aplicaciones conectan la inteligencia artificial con los datos, con los usuarios, porque al final dan servicio a los usuarios. Nosotros los utilizamos en nuestro día a día, desde la ofimática, en Google Workspace, que ya tenemos pues transparencias que se crean solas, correos que se escriben solos. Es curioso porque escribimos correos y luego tenemos otra herramienta que lo que hace es reducirlos para que los puedan leer muy rápido, ¿no? Pero realmente está en nuestro día a día y por otro lado, como profesional del sector, yo diría que es apasionante ver todo lo que estamos viviendo en esta revolución. Jacobo. Andrés. Es que me han cambiado las mesas y tenemos un lío. Andrés. Sí, eso me va. Pues nosotros lo que vemos desde Iberus y lo que yo veo y percibo, que al final nosotros trabajamos muy de la mano de los clientes en cómo ayudarles a concebir la inteligencia artificial, cómo aplicarla a los procesos. Y con todo lo que está apareciendo, que vamos trabajando tenemos la suerte dentro de Iberus con trabajar con los grandes hiperescalares, de poder probar todas las soluciones, de tener equipos hiperespecializados de tecnología que nos dejan llegar a cada detalle de lo último que está saliendo
y cómo aplicarlo. Y tenemos en el punto contrapuesto la realidad en que nos encontramos muchísimos clientes, mucha gente del día a día que ve todo lo que hay en la inteligencia artificial, imagina que la inteligencia artificial, lo imaginamos hace un par de años cuando empezó a aparecer y a democratizarse estos modelos, que todo, nuestra vida iba a cambiar, que íbamos a tener la inteligencia artificial que nos lo iba a hacer todo, y la realidad es que tenemos soluciones muy concretas que utilizamos cada vez más, que hay plataformas como Google, por ejemplo, que tenemos aquí, Javier, están trabajando una barbaridad e implementando soluciones de inteligencia artificial muy concretas que mejoran nuestra productividad y detalles del día a día, pero nosotros tenemos la suerte de poder acompañar a los clientes, enseñarles cómo y cuáles de estas soluciones implantar para mejorar y obtener un retorno de esa inversión. Al final, todo esto nos requiere una inversión, un coste, que tenemos que ver cómo obtener un retorno. Y aquí es importante analizar con ellos y también nos llegan muchos retos que directamente desde nuestros equipos terminamos convirtiendo en soluciones que llevamos a otros clientes, a otros proyectos, incluso las hacemos productos, ya sean CMS para medios de comunicación, como por ejemplo Chalog, que está implantada en muchísimos medios de comunicación, o herramientas que nos ayudan a los retailers a estandarizar todas las fichas de productos de diferentes proveedores para acercar mucho ese tiempo de trabajo que tiene la web. Quiere decir, nos ayuda en el día a día desde esas pequeñas tareas que todos usamos ChatGPT, utilizamos Gemini, utilizamos nuestro día a día para tareas cotidianas, a encontrar soluciones y nuevos productos que poder llevar al mercado. Uh-huh. Carlina, desde Securitas Direct, ¿cómo veis esta visión general? ¿Cómo ha cambiado el modo de trabajar, no? Sí, bueno, en Securitas tenemos más de 10 años desarrollando soluciones de inteligencia artificial, lo conocido con esas IAs tradicionales, ¿no? Y es cierto que ahora, con el boom de toda la IA generativa, pues básicamente se nos abren un montón de posibilidades. ¿Cómo la abarcamos, no? La abarcamos en distintos ámbitos, pero siempre teniendo claro de que es una IA con propósito, ¿no? Es decir, cuál es esa necesidad de negocio que necesitamos cubrir para poder identificar la mejor solución para abordarla. Y lo abarcamos en distintos ámbitos, como pueden ser cómo maximizamos la experiencia de nuestros clientes en el día a día, ¿no? Con este tipo de soluciones, cómo nos permite conocerlos mejor, ¿no? Y por lo tanto apostar por una propuesta de valor adaptada a sus necesidades, cómo y cuándo. Por otro lado, también ofrecemos un servicio de seguridad a través de un producto y ahí también tenemos inteligencia artificial. Tenemos productos como, por ejemplo, una nueva alarma de Presence, ¿no? Que tiene IA integrada en los dispositivos para identificar mejor esas situaciones cruciales y situaciones de peligro y saber qué trasladar a ese agente, ¿no? Que es quien da ese valor. Por otro lado, también tenemos tecnologías como la cerradura electrónica, que también involucra ahí soluciones de IA para detectar manipulaciones e incluso avisar a servicios de emergencia de forma automática, y es inteligencia artificial adaptada en el producto y en nuestra operativa y nuestro día a día, ¿no? Somos una empresa que tenemos una operativa muy potente, es decir, tenemos una central receptora de alarmas, tenemos un servicio de customer service, tenemos un servicio de field service, ¿no? De técnicos que están en casa de nuestros clientes, y ahí también utilizamos la IA para ayudarles, ¿vale? Para potenciar y darles lo que les llamamos esos superpoderes que nos permita traccionar, pero siempre con una perspectiva de un objetivo de negocio, ¿no? ¿Qué queremos cubrir? Porque eso va alineado con la estrategia de la compañía, y así poder identificar la mejor solución, incluso que adquirimos de otras empresas, que desarrollamos internamente, ¿no? Ese trade-off también nos lo permite. ¿Y qué nos ha dado? Pues nos ha permitido ir escalando, ¿no? Nos ha permitido tener un mayor nivel de satisfacción que podemos de nuestros clientes y que se trasladan en KPIs, pero también en ese apego que tiene el cliente con nuestra compañía, y además en esa eficiencia operativa, ¿no? Nos permite llevar a cabo esa mejora y lograr cosas que antes pues eran impensables. Jacobo, así. Ahora sí. Bueno, yo creo que IBM, como sabéis, es una empresa que se dedica al B2B, no al B2C, que creo que es un poco diferente a vuestro caso. Y así que os voy a dar ya un ejemplo y algún reto que hemos tenido, ¿no? Nosotros lo que vimos es que la tecnología la queríamos aplicar a nosotros mismos primero. Nosotros nos autodominamos cliente cero y dijimos, oye, antes de transformar a nuestros clientes, vamos a transformarnos a nosotros mismos. Y empezamos con la automatización como empleados de todos los sistemas de recursos humanos, ¿vale? Hay una serie de tareas
que en una empresa como IBM, que son entre 300.000 y 400.000 empleados, de cuántas vacaciones me quedan, cuántos días me corresponden por baja paternidad, que son tareas de bajo valor, ¿no? Entonces, de un día, de la noche a la mañana, decidimos colgar el teléfono, quitar el correo de recursos humanos y que toda la interactuación de toda esta gente fuera a través de un agente, ¿vale? A día de hoy, nadie en IBM, nadie puede hablar con una persona de recursos humanos, ni vía correo, ni vía teléfono, ni casi levantándose en la oficina a ir al lado de la otra persona, porque nos echarían para hablar de ese tema. Y hemos conseguido una serie de números, ¿no? Hemos conseguido principalmente que haya 11,2 aproximadamente millones de interacciones al año con este agente, que el 93% de las peticiones sean resueltas en interacción humana. Hemos conseguido reducir 200.000 horas de trabajo de gente de recursos humanos, que es una barbaridad, y digamos que de forma exitosa resolvemos hasta el 75% de las peticiones, ¿no? Y aquí, pues hombre, ha habido unos retos bastante grandes por el camino, ¿no? El primero que os podéis imaginar es que hemos podido levantar el ASIS de los procesos que hay en la compañía. Creo que es un momento estupendo para todas las compañías para decir, esto funciona de esta manera, o merece la pena cambiarlo, o no hay que cambiarlo. Después ha habido un reto humano, más que tecnológico desde mi punto de vista, porque de repente a 300.000 personas le tienes que decir que la inteligencia artificial es tu aliada. Está a tu lado para ayudarte y no te queda otra, ¿vale? Entonces eso es un tema que yo creo que es muy importante. Y después, a nivel de respuestas, nos ha costado mucho y hemos trabajado mucho para que esas respuestas sean concisas y transparentes. Porque lo que no lo puedo decir aquí, pero lo que contestaba al principio la gente era tremendo. O sea, iba por fuera de la legalidad. Es decir, si a un empleado o un sistema de la empresa le dice que tiene 400 días de vacaciones, si te vas a la ley, o sea, tú tienes 400 días de vacaciones. O sea, son términos que hay que tener mucho cuidado. Y de hecho, en el año 2017-2018, nosotros creamos el primer comité ético de inteligencia artificial dentro de la compañía, que después hemos ayudado en la EU Act, por ejemplo, a nivel europeo, y donde hemos tenido que poner mucho foco, ¿no? a ese lado de precisión. Hoy en día, pues, oye, ya tenemos más de 70 áreas que trabajan agentes y hemos liberado una cantidad de horas de trabajo, aumentando en productividad que es enorme. Bueno, es un caso real, es un caso del que podemos extraer conclusiones y sí que me gustaría ampliarlo al resto de los ponentes porque aquí nos hemos comprometido a bajarlo al terreno, ¿no? Para que lo entendamos, para ver qué barreras, qué es lo que está funcionando, qué es lo que no, y el aprendizaje al final pues es de lo que hablamos también en la anterior mesa, ¿no? Esto es prueba y error, ver lo que funciona y lo que no, y también supongo que tendrá que ver mucho con el sector al que se aplica, ¿no? ¿Me queréis comentar un caso de éxito o alguna reticencia? Me gustaría que lo bajásemos un poco al terreno. ¿Quién comienza? Pues si queréis yo poniendo también un ejemplo, ¿no? Y también un aprendizaje, ¿no? de lo que estamos viendo, ¿no? en la adopción de la tecnología, que hay veces que a lo mejor tienes, pues en nuestro caso, equipos de producto que están pensando en, bueno, esta aplicación, este agente, este uso, creo que va a ser el mejor y va a ser tal, y luego lo que averiguas es que al final la respuesta de los usuarios es lo que condiciona el éxito, ¿no? Y nosotros tenemos un ejemplo claro que es Notebook LM, que es una herramienta que no sé si la conocéis, que bueno, pues se viralizó, ¿no? Se lanzó al público, al principio no tenía demasiada difusión, es una herramienta que inicialmente estaba pensada para el mundo de la educación, tú puedes subir documentos y te los analiza y a partir de ahí puedes interaccionar haciendo preguntas, como con cualquier otro LLM, pero no te responde con conocimiento general, sino que solamente te responde con esos documentos, vídeos o el repositorio de información que le hayas subido, ¿no? Realmente se viralizó porque lanzamos una funcionalidad que lo que hace es un podcast de ese contenido. Entonces fue una derivada del equipo de desarrollo que estaba pensando en, esto puede ser interesante, ¿no? Y bueno, pues la aplicación se volvió pues como la espuma, ¿no? Empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y a día de hoy pues tenemos universidades aquí en España, tenemos un caso muy bonito con la Universidad de Jaén, por ejemplo, que bueno, pues hay un profesor de matemáticas que todas sus clases las graba en vídeo, coge los vídeos más el contenido más tal, lo sube ahí y este notebook lo comparte con sus usuarios, con sus alumnos. Y a partir de ahí pues pueden hacer preguntas, tienen el resumen de audio, tienen una cosa muy interesante que es el mapa de conocimiento, que es el esquema que nos hemos hecho siempre para estudiar, ¿no? Entonces, bueno, pues es un ejemplo de cómo una herramienta que iba a un ámbito pues quizá más específico como el de la educación,
pues se ha expandido, ¿no? Y a día de hoy nosotros lo utilizamos internamente. Yo cuando damos una formación cojo el material, lo subo a un notebook y lo comparto con mis compañeros. Y a partir de ahí pues hay un repositorio común donde la gente puede empezar a interactuar con ese conocimiento, con ese contenido. Esto puede pasar, ¿no? Que tú pienses una aplicación de lo que estás desarrollando y luego tenga un desarrollo totalmente diferente, ¿no? En el caso de Iberus... Totalmente. Yo quería contaros un caso Sí, de claro. un cliente y cómo ha venido evolucionando con el tiempo. No puedo decir nombre, pero hablamos del cliente y sobre todo del caso. Este cliente es un distribuidor de bebida, como tantos que hay, que tiene más de 40.000 puntos de distribución de bebida, ya sean kioscos, centros comerciales, donde tenemos la típica nevera con su producto. Entonces, tienen un montón de personal dedicado a la red de distribución y necesitan comprobar que los acuerdos que han hecho con los puntos de venta a los que les ceden esas neveras exponen su producto de la manera que ellos han acordado. Y además que lo están vendiendo al precio o con el descuento y las promociones que tienen acordadas. Entonces, es imposible que un equipo de control monitorice los más de 40.000 puntos. Pues a través de fotografías que capta el propio equipo de distribución, estamos procesando semanalmente más de 60.000 imágenes que nos identifican cuánto producto están exponiendo y nos identifican aparte si el precio al que lo están exponiendo es correcto o no, y basado en la ubicación GPS de la foto, sabemos de qué punto de venta se trata. Entonces, es un proyecto que venimos trabajando con ellos desde hace tiempo. El revisar 60.000 imágenes a la semana supondría una cantidad de trabajo enorme. Sería prácticamente imposible, ¿no? Sería prácticamente imposible, es algo que antes no era posible y monitorizaban puntos aleatorios, pero que aparte nos ha cambiado desde el momento en el que se concibió hasta el punto actual. La inteligencia artificial ha venido avanzando de tal manera que hemos tenido que rehacer gran parte de la aplicación para optimizarla y reducir el coste hasta 3 veces en cerca de 2 años para encontrar esta solución que aporta un valor claro. Entiendo además que luego las soluciones van mejorando, como toda tecnología, pero que también son aplicables a otros sectores, ¿no? Que quizá no tienen nada que ver con la distribución, como este caso, ¿no? Totalmente. Y en este caso, basado en vídeo, tenemos otros casos que por legislación es complicado hacerlo, pero por ejemplo, contar personas. Y cómo se mueven las personas dentro de una tienda. Cuáles son, ya más allá que la persona en sí mismo, cuáles son los patrones que trazan esa persona que nos ayuden a identificar qué es lo que tienen interés y, igual que podemos dejar un rastro digital cuando navegamos en una página web, dejar un rastro digital de nuestro comportamiento físico en las tiendas. Tan útil para el consumo, ¿no? Exacto. Y es algo que hasta hace unos años, hasta que no teníamos esta tecnología, no habíamos podido trazar y llevar a caso de uso de proyecto. Bueno, Carlina, te toca. Ya nos has avanzado algo, pero la verdad es que son casos que cualquier persona los puede comprender, ¿no? Que al final es lo que vamos a intentar, bajar un poco, pues eso, de las nubes, si se puede, a la tierra. Y me gustaría que nos contases. Sí, mira, este caso de uso que les voy a trasladar nace de una necesidad, ¿no? Los clientes nos demandaban dos aspectos fundamentales. Uno, ser más rápidos y efectivos en las situaciones reales, es decir, tenemos una central receptora que recibe millones de señalización por segundo, ¿no? Entonces nos decían, oye, cuando hay una situación real necesito que sea aún más rápido. Y además, cuando no ocurre nada, necesito que me des pues una muy buena experiencia, ¿no? Entonces, con esto sobre la mesa, dijimos, oye, ¿y esto cómo lo abordamos, no? Y vimos que una posible solución es inteligencia artificial, ¿no? Oye, cómo la IA nos ayuda a poder analizar millones de señalizaciones de información que tenemos de alrededor de nuestros clientes, de situación sociodemográfica, etcétera, ¿no? Cómo la puede analizar en 500 milisegundos. Cosa que un humano preparado para eso lo podría hacer, pero en 500 milisegundos no nos da tiempo, ¿no? Entonces, justamente desarrollamos una solución que la integramos en una infraestructura en tiempo real, porque aquí estamos hablando de la diferencia entre una situación de emergencia y no, son milisegundos, ¿no? Y eso, la IA, con esa ayuda de la IA, pues que nos ayudaba con esa información, podíamos trasladarle a la persona, ¿no? Esa información ya analizada, ¿no? Y trasladarle también información que le ayudaba a la gestión con el cliente. ¿Para qué?
para deshacer a nuestros agentes de esa escriba masiva y que se puedan enfocar en dar el verdadero valor, ¿no? Que es en esa llamada con un cliente, con una situación, un robo real en su vivienda, pues cómo se puede sentir, ¿no? Entonces, digamos que utilizamos la inteligencia artificial para poder hacer ese trabajo por detrás, ¿no? Que lo hace muy bien, y poderle trasladar esta información a un agente que permita dar ese valor extra en esa gestión y acompañar al cliente, empatizar, etcétera. Y eso nos ha permitido pues un cambio transformacional, ¿no? En el end-to-end del ciclo de una central de receptora de alarmas. Quería preguntarle a Jacobo porque ha dicho que en IBM son el cliente cero, ¿no? Te entendí. Entonces me gustaría saber por qué. En el caso de IBM es evidente, empresa tecnológica que se arriesga a mejorar sus procesos con la inteligencia artificial, pero hay compañías que todavía tienen reticencias. Entonces, ¿por qué crees que existen y de qué manera se van a ir atajando poco a poco en un país, además, España, donde las medianas y pequeñas empresas son tan importantes, ¿no?, para el tejido productivo? Yo creo que el principal aliciente es crecimiento. O sea, necesitamos crecimiento económico. Y el crecimiento económico no tiene muchas variables. Una de ellas es la productividad. Entonces, creo que el entender los procesos y automatizarlos ayudan. Obviamente, esto se puede aplicar a diferentes sectores. Es decir, estamos trabajando en el ámbito bancario y seguros con gestión de reclamaciones, que ahí la IA puede ayudar. Por cierto, a mí me duele un poco hablar siempre de casos de uso de IA generativa, que la IA Machine Learning sigue ahí y funciona muy bien y ayuda en un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, IA generativa. Yo creo que en el ámbito banca y seguros, pues ámbito, por ejemplo, gestión de reclamaciones, en el ámbito call center también ayuda muchísimo. Nosotros, hablando de los sectores, en deporte hace poco nos está ayudando también, por ejemplo, a gestión de datos. La IA generativa nos ayuda a unir datos, darles coherencia, a enriquecerlos. Lo hemos presentado hace poco a la Federación Española de Atletismo, pero hace poco también lo hicimos en el Sevilla Fútbol Club y lo seguimos haciendo, ¿no? Incluso tenemos ya generativa ya en proyectos como de fusión nuclear, ¿no?, con el CIEMAT. O sea, realmente todo el mundo lo está abrazando porque la productividad es el único camino. Aquí hay un tema de hora de productividad. Quien lo coge puede liberar una cantidad de horas humanas, de un poder humano sin igual. Y creo que el que no lo haga a corto plazo, no sé cuánto, porque aquí quien diga años es muy difícil predecir, 3, 4, 5 años, creo que se puede quedar un poquito en el pleistoceno digital. Ese es mi punto de vista. Y abro la pregunta, ¿por qué se quedan algunos proyectos solamente en la fase piloto, ¿no? Cuesta luego integrarlo al modelo de negocio para incrementar la productividad. ¿Qué falta? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, yo creo que es el retorno, ¿no? O sea, que al final en el mundo empresarial hay dos motivaciones, ¿no? Una es el ser innovadores, y la innovación de per se está bien, y hay compañías que quieren utilizarla como bandera, ¿no? Y diferenciarse y decir, oye, pues nosotros estamos invirtiendo en IA, o estamos invirtiendo en transformación digital, o estamos invirtiendo en X, porque es la forma de innovar y de que la compañía evolucione, que la compañía se transforme, ¿no? Eso es una. La siguiente es que al final, pues la solución que vayas a implantar el agente de turno tenga un retorno, porque al final pues será un proyecto, tendrá un coste. Es verdad que los costes, lo decías antes, han bajado un montón en los últimos años, pero aún así sigue habiendo un coste y hay un coste de desarrollo. Entonces, al final hay que decir, oye, pues si estoy poniendo esta herramienta para automatizar, no sé, procesos internos de gestión documental, ¿no? Es una de las cosas de las que estamos ayudando un montón a las empresas. Pues tendrás que ver si esto está realmente, el coste de ese proyecto está reduciendo luego los costes que tenías tú haciendo esa gestión documental de otra forma, ¿no? Entonces, yo creo que esos dos drivers al final son los que marcan un poco el ritmo, ¿no? Hemos vivido, digamos, como unos 3 años, ¿no?, con esta revolución, porque bueno, Jacobo decía, sigue habiendo inteligencia artificial, machine learning tradicional, ¿no? Seguimos teniendo un montón de proyectos relacionados con data que llevamos pues, más de 10 años haciéndolo y eso sigue ahí, ¿no? Pero estos 3 últimos años, que han sido los de la IA generativa, realmente lo que estamos viendo es que ha habido una primera fase de, bueno, quiero innovar, quiero explorar, quiero ver esto a dónde me lleva. Y ahí es verdad que hemos visto muchos pilotos que, bueno, pues se ha probado, se ha explorado y no ha llegado a gran puerto, ¿no? Y hay otras compañías que sí que han hecho proyectos que han dicho, oye, pues esto es fenomenal y lo dejo funcionando y ahí están, ¿no? Esa fase quizá la hemos pasado ya un poco y ahora estamos en la fase donde las empresas dicen, vale, ya hemos explorado y ahora lo que quiero es ver dónde aplico la tecnología para tener un retorno, ¿no? Y ahí está la clave. ¿Compartes la opinión? Totalmente. Pero
ahí también yo creo que hay un matiz bastante importante y que vemos en los desarrollos. Muchas de las cosas surgen como un piloto, precisamente tú has nombrado la palabra piloto, y cuál es la diferencia, que de un piloto a una solución productiva, la cantidad de trabajo que requiere. Podemos encontrar un piloto que nos dé muy buen resultado con muy poco trabajo, o relativamente poco trabajo, pero como nos comentaba Jacobo, si yo estoy haciendo un agente o un sistema de inteligencia artificial que va a responder preguntas a mi empleado sobre sus vacaciones y me lo resuelve bastante bien, o me resuelve el 80 y tantos % de los casos con un trabajo X, pero ese caso en el que le dice que tiene 400 horas de vacaciones, no me atrevo a poner un sistema en producción. No me atrevo a pasar de ese piloto a un sistema realmente productivo. ¿Por qué? Porque me va a funcionar en la mayoría de los casos. Pero en los que no me funcione y no tengo garantizado, puedo encontrar un problema grande con eso. Entonces, ese yo creo que es uno de los problemas que por qué los pilotos no llegan a producción. Y otro es precisamente la misma concepción de que sea un piloto. Venimos trabajando con IA generativa, con soluciones que salen muy nuevas y que son tan nuevas que no hay unas bases sólidas de desarrollo de arquitectura para inteligencia artificial. Y es un área en el que nosotros venimos trabajando muchísimo porque es fundamental que sea escalable, que igual que en desarrollo de software, ahora mismo nadie piensa que no haya pipeline basadas en CI/CD, con control de calidad, con control de versiones. En los pilotos de inteligencia artificial se conciben precisamente como pilotos para que vayan muy rápido. Y encontramos algo que después a la hora de productivizar es bastante complejo por las dos áreas. Habéis hablado, creo que casi todos, de los agentes de la IA. Esto suena fatal, pero yo creo que es momento de meternos precisamente en lo que más preocupa a las personas, que al final es el papel humano en este contexto de inteligencia artificial. Porque el objetivo supongo que es conseguir una inteligencia artificial, pero que se complemente con la tarea de los que trabajamos en las compañías, y esto lo entiende todo el mundo. Entonces, os planteo, ¿de verdad estamos a tiempo? Yo entiendo que sí, de construir herramientas que ayuden a los trabajadores, a los empleados, a conseguir sus objetivos de una manera en la que no les penalice, por así decirlo. Quien quiera. Vale, pues voy yo, ¿no? Sí, yo creo que estamos a tiempo y en el deber de ello. Es decir, todo es el propósito con el que lo diseñemos. Si a nivel empresarial nuestro propósito es poder sustituir capacidad humana con capacidad agéntica ahora que ha salido, pues es un propósito que la tecnología, si bien todavía no está ahí, en poco estará. Entonces, ¿cuál es el objetivo que perseguimos? ¿Es eso como estrategia empresarial? Por otro lado está la capa de, vale, si nuestro objetivo no es ese y nuestro objetivo es cómo potenciamos nuestra masa de empleados con este tipo de soluciones, entonces ahí también podemos llegar, ¿no? Es decir, creo que la decisión está en el diseño y en cómo lo utilizamos. Y creo que es una parte fundamental de cara en el que todos estamos involucrados, ¿no? Desde las soluciones que adquirimos, con qué propósito lo hacemos, cuál es el foco. Justamente el ejemplo que había trasladado anteriormente con esta solución de inteligencia artificial en nuestra central receptora, buscamos eso, ¿no? Es decir, ¿cómo le damos esa potencia a nuestros operadores, esa capa adicional que la IA nos permite para poder que se focalicen en lo que realmente importa, ¿no? Donde aportan el mayor valor. Y creo que esto es algo que a nivel entre todos y todas las empresas, las personas, los reguladores, son de las cosas que tenemos que tener y poner sobre la mesa para llevarlo a cabo. Yo decía, los agentes de la IA suenan muy mal, pero explicarme qué son y qué uso se les puede dar dentro de una compañía, ¿no? Al final son compañeros de trabajo. Son compañeros de trabajo y pequeñas herramientas. Al final, hasta hace prácticamente nada, los conceptos de lo que es un agente eran bastante dispersos y cada vez creo que estamos todos centralizando hacia una misma dirección. Al final es un sistema que cumple una función. Idealmente, cuanto más pequeña y específica sea esa función, mejor va a funcionar. Eso que nos está llevando a que en algunos casos estamos pasando de usar LLM o grandes modelos de lenguaje a pequeños modelos de lenguaje mucho más aplicados sobre un agente que nos permite dar una solución concreta y realizar una tarea concreta. Entonces, o sea, la gente viene a ayudarte. Viene a ayudarte, exactamente. ¿Y cómo van hilando con lo que decías antes de cómo van a interactuar los agentes con las personas? Hasta ahora vemos que la inteligencia artificial
emula un razonamiento humano, pero igual que lo emula y puede darte unas conclusiones o unas directrices que te pueden servir de guía, puedes tomar como referencia, tú no dejarías que tu empresa la lidere otra persona que no eres tú. Porque vas a dejar que una IA, que no es un razonamiento humano, sino una emulación de ese razonamiento, sustituya a las personas. Entonces, claramente tiene que ser un complemento y una optimización de la productividad. Ese es el gran salto que veremos en las empresas. Bueno, yo aquí, permitidme que discrepe un poco. Sí, claro. Creo que efectivamente muchos de los proyectos van a esas herramientas que nos complementan como trabajadores, como humanos, y que nos dan pues, capacidades, eficiencias y nos hacen trabajar mejor. Pero yo creo que también estamos a las puertas de una revolución. Bueno, estamos viviendo una revolución, ¿no? Y también pues, nos comparamos con las que han pasado antes, ¿no? La revolución de Internet o la revolución industrial, ¿no? Hace un par de siglos. Entonces, realmente estamos viendo transformaciones. Y estamos viendo transformaciones que están pasando ya y que van a pasar en los próximos años o décadas, ¿no? Entonces, también hay que ser conscientes de que vamos a vivir cómo algunos trabajos cambian o desaparecen y también aparecen otros nuevos. De hecho, un poco lo que dicen los analistas es que van a aparecer más trabajos y más tipos de trabajos de los que desaparezcan, ¿no? Pero al final hay que ser consciente de que estas herramientas, pues en algún caso, van a transformar pues, algunos puestos de trabajo y el día a día de algunas personas. En la mayoría de los casos yo tengo una visión súper positiva, ¿no? Yo creo que realmente a los humanos nos centra en las cosas que tienen más valor añadido. Y los agentes son muy buenos haciendo cosas repetitivas que a los humanos nos aburren. Entonces, yo creo que ahí nos vamos a complementar muy bien, ¿no? Pero no diría que no vamos a reemplazar o que no vamos a quitar algunas de las tareas que hacemos porque ya está pasando, ¿no? Tengo un ejemplo muy claro. En Google tenemos una división que se llama Waymo, que hace coches que conducen solos. Si te vas a San Francisco, y acabamos de anunciar que estamos el año que viene en Londres, San Francisco y Los Ángeles, 4 ciudades en Estados Unidos, puedes pedir con una aplicación como la de Cabify o como la de Uber, estoy aquí, quiero que me lleves a tal sitio, y viene un coche que no tiene nadie dentro. Bueno, pues un cambio claro, ¿no? Que no quiere decir que esa empresa opere sin personas. Para nada, hace falta muchas personas para hacer que todo eso funcione. Pero la figura del conductor, pues, desaparece. Nuestro caso. Bueno, yo como lo veo, yo estoy de acuerdo y creo que con todos en cierta medida. Es decir, estoy de acuerdo con los retos de la IA generativa, es ROI, es confianza, porque la IA generativa y la IA hoy en día tiene una habilidad única que es tan buena creando entusiasmo como escepticismo, ¿no? Entonces, la parte de la confianza yo creo que es clave, ¿no? Y después, también estoy de acuerdo en que la inteligencia artificial nace para potenciar a los humanos, no para sustituirlo. Yo creo que la IA va a reemplazar, un humano va a ser reemplazado por un humano que utiliza IA. Eso es lo que yo estoy más convencido. En cuanto a agentes, como ya han comentado un poco lo que son, déjame irme a los retos, si te parece bien. Claro. Yo en los retos de los agentes lo que veo es cómo conseguir una orquestación que sea eficiente, fiable y transparente. Y déjame explicar lo que significa esto. Hoy en día se ha democratizado muy bien crear agentes, es decir, crear un agente para hacer servicio, atención al ciudadano o al usuario, más o menos cualquiera lo puede hacer. ¿Qué es lo que pasa? Por un poco lo que decíais, que lo que estamos viendo es que a futuro va a haber docenas de agentes en las compañías y van a tener que colaborar entre ellos. Existe hoy en día una fragmentación en el mercado en agentes, los que creamos nosotros, los que nos traen las herramientas, no sé si utilizan Salesforce, si utilizan herramientas de Google, de Microsoft, todos traen su propia agentes, ¿no? Entonces hay esa fragmentación. ¿Cuál es el reto? Que colaboren. ¿Cuál es el siguiente reto? Que creo que no todo va a ser agentes. Creo que a futuro va a haber agentes y sistemas de automatización. ¿Y cómo balancear cuándo utilizar una y otra? Ahí es donde está la chicha y ahí es donde es lo complicado, ¿no? Nosotros, ¿cómo lo tenemos pensado? Pues tenemos una herramienta que se llama Watson X Orchestrate, de ahí viene lo de orquestar, que es como el sistema nervioso que cuando le llega una tarea la descompone en partes más pequeñas y asigna a sistemas de automatización o agentes cada una de las tareas y le hacen colaborar entre ellas. Hasta aquí todo bien. El problema que hay ahora es, como decíamos, cómo lo pones en producción, ¿no? Porque cuando lo pones en producción se abre un nuevo mundo, que es medir el desempeño, entender cómo está contestando, etc. Temas éticos, cumplimiento legislativo, etcétera, ¿no? Entonces se abre un nuevo mundo de las operaciones que se llama AgentOps, que hay que tenerlo muy en cuenta.
Entonces, para mí el mayor reto a día de hoy es cómo hacer que esos agentes, esos sistemas trabajen en equipo, de forma colaborativa y que sea realmente eficiente para todos nosotros. A nadie le cabe en la cabeza hoy llegar a una compañía, tirar todos los procesos y empezar a meter agentes. Yo creo que eso no es la manera y yo creo que nadie lo vemos así a día de hoy. Hablar del tiempo en este sector es complicado, pero sí que os pido una visión a largo plazo. ¿En qué cosas veréis o qué cosas pensáis que en los próximos años se van a consolidar dentro del sector o dentro de la herramienta, de la tecnología, de la inteligencia artificial? Una visión de futuro que sé que es complicada en este sentido, pero... Es complicada por cómo está todo, cómo va cambiando, pero me sentiría, digamos, a gusto y tranquila cuando veamos esas inteligencias artificiales siendo consumidas de forma natural, ¿no? Es decir, en el que estemos integrados tanto el mundo empresarial, personal y tal, en el objetivo específico, que tengamos todos un pensamiento crítico. Comentabas algo muy importante, que es, muchas veces decimos cómo esto lo llevamos de una prueba de concepto o de un piloto a una parte en producción, y muchas veces se nos olvida una capa muy relevante que es, oye, ¿esto cómo lo controlamos, no? Es decir, tenemos algo aquí puesto que en principio viene a cumplir un objetivo, ¿y cómo lo monitorizamos? ¿Cómo lo controlamos, no? Y enlazo ese control de cara individual, empresarial, pero de cara también normativa, ¿no? Es decir, ¿cómo nos aseguramos de que ese control está? ¿Por qué? Porque para controlar algo, para hacer que algo cubra un objetivo necesitamos ese control. Entonces me voy a esa capa de quisiera ver eso también en el futuro, de verlo integrado como un día a día, y de la capa de IA con propósito, ¿no? De que este tipo de tecnología tiene un objetivo y que ese objetivo básicamente tiene que ir basado en qué queremos de aquí, ¿no? Más que la solución. Yo tengo un eslogan, vamos a llamarlo, ¿no? Enamórate del problema y no de la solución, ¿no? Porque creo que es algo fundamental. Soluciones hay un montón, pero problemas son los que tú quieres resolver. Entonces eso te ayuda a tener esto bien identificado, te ayuda muy bien a saber cuál es la mejor solución para abordarlo. Entonces lo veo así en unos años, ¿no? Bueno, y carta de los Reyes Magos por aquí. ¿Cómo vemos esta tecnología en los próximos años? ¿Qué queréis vosotros que se consolide? Y sobre todo, ¿cómo llevarla por el buen camino, no? A ver, yo creo que lo que vamos a ir viendo es que la IA se hace transparente. Es decir, que va a estar en todos sitios, en todas las aplicaciones y en nuestro día a día, tanto a nivel personal como a nivel profesional, ¿no? Yo creo que a nivel personal, no sé si alguno utilizáis alguno de los asistentes que hay, ¿no? En Google pues tenemos Gemini, y te permite pues ir charlando con él. Yo lo utilizo, por ejemplo, mucho en el coche, ¿no? Le pones el modo live, que se llama, y empiezas a hablar con él y le dices, venga, pues cuéntame cómo funciona un ordenador cuántico. Te vas soltando cosas, vas interactuando, vas preguntando, más tal. Bueno, pues está ahí ya, ¿no? Vienen superficies nuevas. Antes se ha comentado el tema de cambian los interfaces, vamos a teclear menos. Bueno, es que vienen gafas de realidad aumentada que vas a llevar por la calle y con las que vas a ir hablando y vas a tener ese asistente integrado, ¿no? O sea que yo creo que esa transparencia a nivel personal está a puntito, estamos ya empezando a verla, y también a nivel empresarial. Esta misma funcionalidad de Gemini Live la comercializamos para las empresas y ellas pueden coger y decir, oye, pues vamos a construir un asistente que mis empleados, cuando están yendo por un almacén y tienen que localizar paquetes, productos o incidencias de seguridad, pues que el asistente esté viendo lo mismo que están viendo ellos gracias a unas gafas, y a partir de ahí, pues esto vaya interactuando con el sistema de alertas de la empresa o con lo que sea, ¿no? En productividad, lo estamos viendo a día de hoy, ¿no? Yo cuando mando un correo con Gmail, pues automáticamente me está haciendo correcciones, me está haciendo resúmenes, me está haciendo un montón de cosas que ya está en mi día a día, ¿no? Entonces yo creo que estamos viendo cada vez más cómo esa transparencia está ahí y va a ir en aumento, ¿no? Y es un poco la visión que tengo. Yo creo que vamos a ir, y espero ver al menos 3 pilares que evolucionen durante los próximos 5 años. El primero es cómo se acerca la IA a los dispositivos cercanos y a lugares que no están conectados con Internet, cómo vamos a ser capaces de embeber esa inteligencia artificial en sistemas para que sean independientes de Internet, para poderlos llevar a casos de uso y a aplicaciones donde ahora mismo no es posible. Bueno, para que no haya una brecha, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, en obras, en seguridad, en un montón de aplicaciones que ahora mismo no está. Y aunque hacemos pruebas y conseguimos llegar a ciertos límites, todavía no conseguimos llegar. Otro es sobre el desarrollo de los agentes y la orquestación, como bien comentaba Jacobo. Ahora mismo Google está
impulsando muchísimo y aparte está haciéndolo open source, pero después Microsoft lo lleva por su lado, el otro lo lleva por su lado, pero no existen unos estándares de mercado porque al final esos estándares de mercado necesitan un tiempo de madurez y un desarrollo para irse asentando sobre el mercado que durante los próximos años vamos a ver cómo se asientan, igual que están comenzando a asentarse los servidores MCP como servidores de conexión con los agentes de IA, pero ese es el segundo aspecto. Y el tercero, y el que veo más fundamental, es cómo vamos a concienciarnos y cómo vamos a hacer que las organizaciones y las empresas pongamos al servicio de los empleados las herramientas de manera corporativa, trazable y auditada. Quiere decir, todos tenemos ya ChatGPT o Gemini o Anthropic, el que sea, lo tenemos todos en el bolsillo en nuestro día a día. ¿Cómo las organizaciones vamos a hacer y a democratizar este tipo de herramientas a todos los empleados? Porque van a acceder de todos modos. ¿Cómo lo democratizamos? Con unas normas seguras y una formación que nos ayude a que esto se implante en el día a día. Uh-huh. No sé si quieres añadir algo más. Yo te cuento Visión Reyes Magos. No, Visión Reyes Magos lo veo yo. A mí Visión Reyes Magos, me lo que decía Javier también, a mí me gustaría ver una IA, ¿cómo decirlo? Omnipresente pero discreta. Es decir, que me ayude, pero que digamos que no me imponga nada. ¿Vale? Ese es mi carta de Reyes Magos de lo que me gustaría. Yo también hablo en el coche con diversas IAs, por eso me reía cuando hablaba Javier, la gente me llama trastornado. O sea, música no. Hay veces que sí. Estoy obsesionado con el aprendizaje y creo que ya hasta el momento del coche puedo ir aprendiendo. Entonces yo creo que es genial. Yo creo que espero una IA más humana. Antes hablamos del tema de la voz. Yo creo que va a seguir empujando en ese sentido el tema de las gafas, o sea, más humana. Creo que el tema también de escalar va a ser clave. Es decir, creo que tenemos que conseguir de una vez por todas que la IA escale en las empresas. Y para mi gusto, la única forma de hacer eso es con gobierno de la inteligencia artificial, poniéndola al principio. Es decir, y gobierno de la inteligencia artificial para mí es monitorizar los sistemas que estamos poniendo encima de la mesa, cumplimiento normativo, la documentación, que eso sea algo automático y algo que sea gobierno por diseño, gobierno de la IA por diseño. Entonces yo creo que si no conseguimos hacer eso, es muy complicado. Entonces, para mí, mi carta de Reyes Magos es esa. Pues Carlina, Andrés, Jacobo y Javier, muchísimas gracias por esta charla. Yo creo que muy enriquecedora y además también a todos los ponentes que nos han acompañado en esta sesión por sus ideas, por sus experiencias y por el enfoque realista y útil que creo que al final es el que necesitamos para quitarnos esos miedos, ¿no? Y para emplear la inteligencia artificial de la forma adecuada y más productiva para todas las compañías. Por supuesto, un agradecimiento a nuestros colaboradores de hoy, a Securitas Direct y a Iberus por hacer posible esta nueva edición de Tech Insider. Y les recuerdo que en los próximos días vamos a publicar en Business Insider en España esta charla al completo y también en nuestro canal de YouTube. Así que les esperamos en la próxima. Gracias.